Bueno, yo puedo decir de la persona que nos acompaña hoy aquí en Cotidianos, en la cervecería La Artillería, que ha dedicado su vida a entretenernos. Sí, bueno, esto es un negocio maravilloso del entretenimiento. Este podcast también es parte del entretenimiento. Es una conexión, un nexo de unión, un hilo de Ariadna, ¿no?, para los cursis. Juan Carlos Fresnadillo, ¿cómo estás, tío? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, mira, estupendo. Con un poco de calor porque estamos grabando en un noviembre tórrido. Dicen que a partir de mañana va a cambiar la temperatura, espero que así sea. Estamos con Yo de hecho estuve ayer en la playa. Sí, claro. Que fue como decir, Dios mío, 10 de noviembre a 30 grados. Sí. O sea, qué flipada. Estoy preocupado, tío. Sí, es muy preocupante. Es muy preocupante. Estoy preocupado porque yo hace 4 años vi un incendio en marzo y nunca habíamos visto un incendio en marzo. Y el otro día tuve la oportunidad de hablar con un agricultor de la zona de los Batanes, en Anaga, ¿no? Reserva de la biosfera, imagínatelo. Y decía, está el bosque seco. Llovía 3 meses seguidos y está el bosque seco. No tenemos escorrentías. Y tú sabes los ñames, ¿no? Los ñames son un tubérculo, que eso hay que guisarlo 8 horas. Y decía, no sé cómo vamos a salvar las cosechas de ñames. Y ahí te estás dando cuenta de que todo está cambiando, de repente. Sí. Absolutamente. ¿Tú tienes preocupación con eso? Tú que eres un tío que hace cine, que hace películas, echa un vistazo a alguna de las tuyas, desde Esposados, el corto que te llevó a los Oscar, hasta... Ay, se me acaba de ir el nombre. 28 semanas. 28 semanas, y la anterior... Intacto. Que además vi ahí que empieza con un croupier, ¿no? Tú te has 28 semanas, por ejemplo, es una película, tío, en la que ya vas contando lo que viene siendo una pandemia, ¿no? Sí, de hecho, casi te diría que seguimos en la estructura de la historia los hitos normales y habituales de una pandemia, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que años más tarde la íbamos a padecer en vivo y en directo, ¿no? De hecho, recuerdo estar, porque yo pasé el encierro, lo pasé en Los Ángeles, nunca mejor dicho, encerrado en un apartamento allí trabajando y diseñando Damsel. Y ¿vives ahí habitualmente? Paso mucho tiempo allí. Vale. He vivido durante bastantes años, pero ahora digamos que voy en momentos puntuales, profesionales, ¿no? Y era surrealista estar viviendo algo que ya habíamos diseñado, pensado y rodado años atrás, ¿no? Era como de repente estar cumpliendo el libreto de algo que ya estaba estudiado y visto, ¿no? Y era muy extraño, muy surrealista, ¿no? Yeah. Cuando yo he dicho en este programa al empezar que eres un tipo que entretiene, tú eres consciente de que claro, a ti te gusta, vamos a ver, como a mí me gusta hacer esto, ¿no? Si lo hacemos... A mí una vez una persona me dijo, una persona muy querida, de hecho vive conmigo, me dijo, bueno, ¿y tú de los podcasts qué vas a hacer? ¿Vas a monetizarlos? Claro, le digo, si seguro que volar en parapente, no me ibas a decir si cada vez que iba a volar en parapente iba a ganar dinero, ¿no? O sea, empiezo a hacerlo por placer. Los que han hecho cine empiezan con los cortos por placer, digo yo, ¿no? Y después a ver dónde llego. Mira, yo siempre digo que hay el momento, cuando me suelen preguntar, ¿cuál es el momento más excitante de hacer una película, ¿no? Ajá. Y bueno, piensas el escribir el guión, montar, rodar, y de repente, últimamente pienso que lo que más me ha dado una gran satisfacción de hacer películas es algo muy pequeño o aparentemente no tan sofisticado. Y es, yo tengo una tradición en cada película que hago de ir al cine el primer día que se pone en la cartelera y sentarme entre el público, sentarme además en la primera fila, desapercibido completamente y estar ahí como un espectador más, ¿no? Y el momento de auténtico éxtasis para mí es en medio de la película girarme y ver las caras de toda esa sala de con la luz de la 300, pantalla. 400, 500 personas iluminados por la luz de la pantalla, completamente hipnotizados ante algo que hemos generado y que hemos hecho durante tantos años, ¿no? Yo creo que es el momento de mayor, te diría de mayor plenitud, por lo menos para mí, como contador de historias que me considero, ¿no? Ver
que algo que de alguna forma ha empezado en tu cabeza o en tu corazón, porque eso es una larga conversación. ¿Dónde empiezan las historias? ¿Empiezan en el corazón o en la cabeza? Hay historias que empiezan en un sitio o en otro, ¿no? Depende, ¿no? Pero de repente darte cuenta que algo que ha partido de ti de alguna forma, de una mañana tomando un café, una idea, de repente sentir que tiene esa difusión tan masiva y sentirte comunicado con tanta gente. Claro. Es la difusión y decir, es que esta gente está o pasando miedo, o está angustiada, o tiene ansiedad, como yo pasé en Damsel. En Damsel. Tuve, cuando esta mujer estaba en la cueva, yo dije, voy a ir del cine, digo, el cabrón este me está provocando ansiedad, me refería a ti. Pero eso me parece fantástico, ¿no? Porque en las películas ya te la contrata un americano, ya sea de estudio, ya sea de autor, ya la hayas grabado en las Filipinas o en Washington, hay algo tuyo y de tu tierra. Hay algo de lo que tú te has llevado, de quién te ha configurado, ¿no? Una vez, yo no sé si fue una entrevista que te hicieron y te preguntaron sobre, bueno, pero esta película o estas películas no tienen nada de español, y tú respondías que estaba completamente de acuerdo contigo, como que no, español soy yo, ¿no? Y yo soy mis antepasados, mis hechos, mi historia, con lo cual ahí tiene que ver algo, ¿no? El color que me gusta, el olor que me encanta, las personas que me fascinan, y eso intento llevarlo al arte. Generalmente uno proyecta, ya sean sus aspiraciones como sus traumas, ¿no? Eso, ¿las películas son del sujeto, del director, o son del guionista? Bueno, yo creo que el cine es un arte colectivo, ¿no? Donde participa mucha gente y donde de alguna forma el director cumple una misión como de guía casi te diría, de guía espiritual, ¿no? Que pone a todo ese equipo, a todo ese colectivo, lo pone a trabajar en una dirección, en una línea, ¿no? Con un objetivo. Pero ¿no? está en tu cabeza. Lógicamente tiene que estar en tu cabeza completamente toda la película. Porque es tu cabeza la que se contrata. O sea, cuando un productor ejecutivo de Hollywood te dice, quiero que hagas Damsel, tú, por lo que sea, me lo quieras contar o no me lo quieras contar. Están buscando tu visión, tu sensibilidad en la historia, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, inevitablemente, el lugar donde te has criado y educado, pues aparece, ¿no? En tu sensibilidad, en tu forma de hacer las cosas. Claro. Hay detalles, por ejemplo, en Damsel, ¿no? En concreto, ¿no? Toda la luz y todo digamos, la visceralidad que tiene la parte de cuando está ella encerrada en las cuevas, está inspirada completamente en la pintura negra de Goya. O sea, para mí la luz y la textura de las pinturas negras de Don Francisco son una referencia completa cuando estaba investigando y explorando cómo sería el diseño de esas cuevas, ¿no? El diseño de esos lugares, ¿no? Esa montaña con la que arrancamos la película, esa montaña gigante a la que los soldados van a enfrentarse contra ese dragón, ¿no? Yo recuerdo de pequeño escuchar la historia del Teide y cómo los guanches creían que dentro del Teide habitaba un gran monstruo, sí, claro, que de alguna forma atemorizaba a la gente que vivía en la isla, ¿no? O sea, Guayota, efectivamente. Entonces, todo, si uno empieza a analizar elementos y capas de las historias que un director ha hecho, estoy seguro que empiezas a encontrar pues referencias completamente precisas y certeras sobre de dónde viene, de qué lugar, de qué nacionalidad es y cuál ha sido su circunstancia, ¿no? Claro, porque a ti te ha hecho tu historia, ¿no? Tus roces, tus amores, tus desamores, tus padres, tu madre. Y tu país, claro, tu cultura, ¿no? Claro, hasta lo que comes, tío. Sí, entonces, bueno, en Intacto todo arranca de alguna forma con un accidente aéreo, ¿no? Y bueno, cuando tenía 9 años ocurrió algo tremendo en esta isla, que fue el accidente aéreo de los rodeos, ¿no? Entonces, bueno, inevitablemente toda tu historia y lo que has vivido, pues aparece inevitablemente casi como un parto especial en las historias que salen de tu cabeza y de tu corazón, ¿no? Damsel, porque es lo que está de actualidad, estarás trabajando en otra cosa. En varias cosas. Vale. Del mismo cariz, por ahí, del mismo país. Por ahí. Bueno, estás trabajando. A mí me gusta siempre en cada proyecto que hago
reinventarme un poco y desafiarme. Claro, es que Damsel no se parece nada a lo que habías hecho antes. No se parece en género, no se parece. Nunca había hecho, de hecho, una película de fantasía pura y dura, ¿no? Claro. Y Damsel yo creo que de alguna manera es como una cuenta pendiente que tenía yo con la fantasía, ¿no? Y además tú llegas un momento, has hecho cine de sala, por supuesto. Tú pensabas en cine de sala. Y ahora sigo pensando en cine de sala, ¿sí? ¿eh? No, fíjate, aunque sea una película que, bueno, es una película de Netflix y se exhibe en Netflix, claro. El diseño y la concepción de la película siempre ha sido un poco pensando en la gran sala, ¿no? Es algo que sale de forma natural, ¿no? No puedo ser consciente porque no me crié viendo películas en un televisor, me crié viendo películas en una sala de cine. Entonces la manera en la que diseño, articulo, edito, todo siempre es pensando en verla en una gran pantalla. En un pantallón. De hecho, cada día me alegro más de que sean cada vez más y más baratas las pantallas gigantes y que te puedas poner en casa un supercine, ¿no? Sí, Creo que eso es la mejor manera de ver una película, ¿no? Sí, claro, pero a ti te coge la productora y te dice, aquí tienes 5 años para currarte esto, ¿no? Es otra mentalidad. Al principio no eran 5 años, se alargó todo más de la cuenta. ¿Ah, sí? Hombre, nos pilló la pandemia. Ah, bueno. Pero llevabas el niño dentro 5 años, chico. Y después llega un momento en el que ya pasa las salas, pasa Netflix. En este caso, te diría que en la niña, llevaba a la niña dentro. Bueno, sí. Tenías la película es una auténtica historia de una mujer, de una niña que se convierte en una mujer. A mí me pareció un alegato feminista acojonante. De verdad, ¿eh? De hecho, fui con mi hija, con una amiga y con mi mujer y nos quedamos impactados en ese sentido. Digo, joder, aquí hay un alegato que se ha sacado el tío por el feminismo, por las mujeres, que me parecía bestial. Bestial en ese sentido, ¿no? O sea, coño, hazte la cuenta de Netflix y ves Damsel y ya está, ¿no? O Damsel, ¿no? Que por cierto es de las 7 más vistas. Es la 7ª película más vista en la historia de Netflix. En la historia de Netflix. Y la primera película más vista este año. Es una brutalidad. Es una barbaridad, sí. Por eso decía que llega el productor, bueno, vale, por la pandemia, tienes una criatura 5 años ahí dentro en el vientre, en la cabeza, y después, claro, tienes que dejarla. Eso es un padre y una madre que se te va el niño a estudiar fuera. Se te va el niño a estudiar fuera o se te va con un novio o ya no estoy yo. Sí, es un momento complicado ese, cuando es verdad, es el día que tienes que soltarlo, ¿no? Hay un desgarro, tío. Sí, hay un dolor y una pérdida. De hecho, te pasas normalmente varios meses. La promoción ayuda un poco a que el momento de soltar a la criatura sea más suave, porque de alguna forma hay una celebración durante mucho tiempo, durante meses, de lo que has hecho, habla. Casi la promoción se convierte en una terapia sobre la pérdida, ¿no? Porque de alguna forma estás dejando ir a tu criatura. Yeah. Y puedes hablar de ello y puedes compartirlo con mucha gente. Entonces es un momento que yo disfruto mucho, ¿no? Pero a la vez que lo disfruto, siento el dolor de decir, Dios mío, ya se acabó. Pero bueno, eso tenía que haber sido un desgarro lento y tortuoso porque la película se presentó en un montón de países. Uh-huh. Tú estuviste en París, en Tenerife, por supuesto. Sí, hicimos estreno en Nueva York, en Londres, en Tenerife y en Madrid. Eso lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, fueron como 2 semanas lleva un rato viajando. De movimientos. Sí. Viajando. O sea, vamos a ver. ¿Qué hubiera pasado con Juan Carlos de no haberse ido, ni siquiera haber sabido inglés? Ni siquiera haber sabido inglés. ¿Qué hubiera pasado de un cineasta canario que ni siquiera supiera inglés? No hubiera hecho nada, aun con toda la potencia que tuvieras dentro. Pues o eso no depende del idioma, ¿me entiendes el sentido de Yo creo que si hay algo dentro de ti que quieres expresar y persistes en la idea de expresarlo como sea, saldrá por un lado o por otro, ¿no? Yo creo que cuando uno está predestinado a hacer algo, lo consigue hacer, ¿no? El empeño aparece, ¿no? Y la voluntad surge, ¿no? Y bueno, aunque si yo no hubiese ido con 17 años a Madrid a estudiar cine, pues quizás me hubiese quedado aquí y hubiese desarrollado una carrera un poco más local a lo mejor, o más nacional quizás, pero hubiese salido de alguna forma. Yo creo que sobre todo el tema de la vocación cinematográfica es como una especie de bicho que te ha mordido y del que ya no te puedes escapar, ¿no? Yo tengo un poco obsesión con el genio de la gente. Han pasado muchos genios por aquí y siempre hago la misma pregunta, ¿no? Algún cineasta le ha preguntado, ¿pero cómo eres capaz de escribir eso? Y me dicen, no sé, a mí me sale, ¿no? O
O sea, probablemente no sepas poner un enchufe. De hecho, no sé poner un enchufe, pero me sale hacer eso, ¿no? Por eso cuando un productor se fija en ti, en los matices de Juan Carlos Fresnadillo, sabe, por supuesto, lo que quieres, pero cómo te lee, ¿no? ¿Cómo te lee un sujeto en esa distancia? Dice, a este le voy a entregar un montón de millones de dólares y le voy a entregar un proyecto y además le podré marcar alguna pauta y él me dirá qué actrices y qué actores quiere, qué equipo técnico quiere, qué diseñador para el dragón quiere, ya me lo dirá, ¿no? Que no sé si fue así o no sé, porque no... Hombre, normalmente una película de la envergadura de Damsel, que es una película muy grande... Grandísima. Enorme. Es básicamente yo siempre digo que hacer películas de este calibre es una negociación. Es una negociación donde tienes que negociar con los productores pues los elementos, digamos, clave de la película, ¿no? El casting, el montaje final, pero es una negociación, yo creo que creativa y constructiva, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece, ¿no? O sea, creo que yo soy de la teoría de que todos los artistas, cuando están limitados, cuando trabajan bajo presión, sacan lo mejor de ellos mismos, ¿no? Y yo tengo la sensación de que una circunstancia a priori no tan libre como la que puede parecer el hecho de trabajar en una película de estudio con productores que de alguna forma está controlado, te controlan y con los que tienes que negociar pues gran parte de las ideas creativas, parece una situación un poco limitante. A mí me resulta todo lo contrario, me resulta estimulante. ¿Así? Sí, sí. Ahí en ese tipo de situaciones donde creo que yo me crezco y de alguna forma me reafirmo en lo que realmente siento que es una convicción, y aquellas cosas que de repente no están tan claras, en el mero hecho de tener que exponerlas y tener que negociar y pelear por ellas, me hace darme cuenta inmediatamente de aquellas cosas que no son tan claras, ¿no? Entonces casi es como un frontón muy creativo. Y si lo vives desde ese lugar, lo vives como digamos, una discusión creativa, creo que puedes trabajar en ese sistema. Si lo vives como una castración, si lo vives como una limitación, como algo que está cercenando tu arte o algo así, entonces es un lugar que es un infierno. Ya. Por eso que hay que ponerse, digamos, hay que sentir, digamos, que ese diálogo, esa discusión y esa negociación tiene que ser estimulante y tiene que ser creativa, ¿no? Y sobre todo eso tiene mucho que ver con qué productores tengas delante, ¿no? Yo creo que la clave es saber elegir con qué estudio quieres trabajar y con qué productores quieres trabajar, ¿no? Pero cuando dices trabajar bajo presión, los actores sacan lo mejor de sí, no me estás diciendo... Los artistas en general, no me estabas hablando de los actores, no eres un dictador, no eres un puñetero dictador que los tienes ahí, venga. No es mi estilo, no es mi estilo. Vale. No, a mí me encanta crear con mi equipo, ¿no? Y crear implica escuchar. Sí. Y crear implica ser muy humilde. Yo siempre me preguntan, porque claro, tú estarás acostumbrado a lidiar con muchos egos, ¿no? Y qué difícil tiene que ser lidiar con tantos egos. Y siempre digo lo mismo. Yo creo que el ego más difícil con el que uno tiene que lidiar cuando está rodeado de tantos egos es con el ego de uno mismo. O sea, porque suele ser muy fácil caer en la tentación de creerte que lo sabes todo, creer que tú eres el que realmente sabes de la historia, que nadie más que tú puede hablar y generar ideas en torno a esa historia, y es completamente falso. Tienes que escuchar, tienes que saberte rodear de colaboradores que te sepan encauzar y guiar también hacia ideas que a lo mejor no son tuyas y son probablemente en algunos casos muchísimo mejor que las tuyas. ¿Tú te autocontrolas en ese sentido? ¿Te autocontrolas para que no se le suba el ego a Juan Carlos Fresnadillo? Sí, yo por ejemplo, me controlo en una cosa. Yo cuando descubro que tengo algo de mitomanía, me imagino al otro ser humano en el baño leyendo el periódico. Entonces se me baja la mitomanía. Y con lo cual me enfrento a una entrevista, me enfrento a un personaje de una forma llana, coloquial, de humano a humano, ¿no? También es verdad que cuando a mí me ha salido algo de vanidad, digo, oye, espera un momento, está bien para un ratito, ¿no? Pero yo no soy ese, ¿no? Y a ti el controlar el ego o controlar la vanidad, ¿tienes que controlarla? Sí, la tienes que controlar. ¿Pero te sale? Y es una decisión. Además. ¿Pero te sale o no te sale? Yo creo que ¿no? O tú no eres así, te miras al espejo y dices, no... Yo creo que hay ciertas cosas... que los flashes no te encandilen. Eso, ¿no? Yo creo que es una decisión.
que tienes que tomar, ¿no? Porque inmediatamente hay como dos caminos, el camino de la vanidad y de imponer, o el camino de escuchar y construir. Y es un dilema con el que te enfrentas día a día en el proceso de hacer una película, ¿no? Y bueno, intento encaminarme siempre hacia el lado de escuchar y construir con el grupo de artistas que me rodean, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Los artistas son los técnicos, escenografía. O sea, tú tienes la imagen, por ejemplo, en Damsel, tú tienes la imagen del dragón, ya sé que tienes la imagen de la cueva, está todo muy goyesco por ahí, ya lo acabas de contar, pero cuando diseñas un monstruo, ¿no? Dices, tú te lo imaginas el monstruo, porque claro, el cine nos ha encausado por la vía de lo que es un dragón. Anda que no tenemos películas de ese tipo, ¿no? Desde Juego de Tronos a cualquier otra donde aparece un dragón, ¿no? Pero tú dices, vale, que se parezca a un dragón, pero tiene que ser este dragón. ¿Quién lo hace? ¿Tú? ¿Lo hace el diseñador? ¿Juegan juntos? Es un juego común y conjunto en este caso, con el director artístico de la película, con Patrick Tatopoulos, con el que trabajé prácticamente 6 meses para diseñar, exclusivamente 6 meses diseñando el dragón. Sí, fue un trabajo muy arduo, porque queríamos generar algo que sea singular, que además esté encajado perfectamente con el personaje de la dragona en este caso, con su pérdida, con su historia, ¿no? Entonces pasamos por muchos test, prueba y error, ¿no? Y bueno, fue duro, pero fue también apasionante, ¿no? Creo que al final conseguimos una criatura que realmente se acerca bastante a eso que buscábamos, ¿no? A esa singularidad y a que fuera un monstruo que te hiciera descubrir de alguna manera a lo largo de la historia y de la película, descubrirás a través de ella pues casi un corazón muy humano, ¿no? Ya. Las películas en general, las que haces tú dejas que fluyan o no, está todo muy controlado. Quiero decir, hay un guión, hay una escenografía, porque tú te acuerdas de aquel cine, algún que otro director lo ha empleado, ¿no? Decir, bueno, aquí se va a rodar, y si hoy llueve, llueve. No estaba en el guión, pero si hoy llueve, llueve. Y si hoy hay viento, hay viento, pero se rueda. Y eso ya se mete después en el guión. Ya sé que en una película de estudio eso no es posible. No es posible porque en realidad es una película de estudio y se acabó. Pero en tus otras películas ha ocurrido eso. ¿Tú dejas que las películas fluyan? Que si ocurrió, ocurrió. Y si tenemos esto, tenemos esto. Hombre, yo creo que tienes que estar abierto a ese tipo de imprevistos y de, digamos, un cierto espíritu de espontaneidad, ¿no? Me gusta ir a rodar con todo muy preparado, pero luego volar con esos accidentes que ocurren, porque le dan mucha vida, porque lo convierten en algo, digamos, menos mecánico y menos robótico. Con lo cual estoy completamente abierto siempre a incluir ideas y diálogos, escenas, planos que no estaban previstos, pero que de alguna forma dan un nuevo valor a cada secuencia, ¿no? Anda, que si te vas a rodar a París, yo qué sé, en diciembre probablemente lo más probable es que te llueva, ¿no? Probablemente valga la redundancia, ¿no? Que te llueva, y eso hay que encajarlo, no pasa nada. El personaje da igual que ande por el Sena lloviendo que ande en seco, ¿no? Al fin y al cabo, lo que importa es el diálogo, ¿no? Sí. Y ahí entramos en los diálogos. Cuando a ti te dan este guión, estamos hablando de la actualidad, de Damsel, ¿no? Te dan el guión, a ti que te dan un mamotreto, te dicen, oye, mira, aquí están los diálogos, aquí está todo, o empieza a crear en base a esto tus diálogos. Tienes unos dialoguistas, tienes el guionista. ¿Cómo armas esta historia? Bueno, un guión está todo, prácticamente. Debería, ¿no? Y de lo que se trata es de revisar ese guión y ajustarlo y sobre todo reescribirlo, porque un guión nunca está terminado. Un guión es un organismo que está en movimiento constantemente, ¿no? ¿Hay guiones imposibles, Carlos? Sí, hay guiones imposibles, completamente. Como hay directores imposibles, o sea, existen, ¿no? Ya. Pero básicamente cuando te lees un guión, lo primero que hay que pensar y decidir es si realmente uno vibra con esa historia, ¿no? Claro. Y desde que leí la primera versión de Damsel fue una completa conexión con el personaje de la princesa, en este caso de heroína, que tiene que salvarse a ella misma, ¿no? Sí. Eso fue realmente lo que me tocó el corazón y lo que me llevó a hacer esta película, ¿no?
Y a partir de ahí pues se genera, como te decía antes, una negociación donde cada secuencia, pues lógicamente... ¿Y dónde nace el alegato feminista que yo sí veo en la película? ¿Nace de ti? ¿Nace del guión? Ya el guión original tenía un poco esa visión. Yo no me gusta decir feminista. Bueno. No, entiendo que se pueda ver como un alegato feminista, pero yo tiendo a pensar que es una visión femenina. Bien, también, sí. Porque me parece que hay algo que además toca a todas las mujeres de la película, ¿no? No solamente es que haya un empoderamiento de una mujer, es que también la villana de la película es una mujer. Sí. Entonces hay algo muy profundamente femenino que refleja, yo creo, que todas las dimensiones de la mujer de una forma global, ¿no? Entonces me siento más conectado con esa posibilidad de que hemos hecho una película muy femenina, ¿no? De hecho, hemos hablado del dragón y yo tengo la duda si es dragona. Es una dragona porque claro. ha parido, además. Claro, por eso. Ha parido sus criaturas que fueron... No sé si decir esto porque igual es un spoiler para quien no la haya visto, pero bueno. Yo creo que no. Ha parido sus criaturas que fueron ejecutadas, ¿no? Entonces hay todo un dolor y toda una tragedia que es parte esencial de la historia, ¿no? Sí, lo bueno que tienes de Netflix o de cualquier otra plataforma es que puedes rebobinar, mirar y ver la película y revisarla cuantas veces quieras, ¿no? Yo la vi en el cine, como te dije en el preestreno, después la vi en casa porque quería revisarla en casa y obviamente aquella sensación que me provocaste en el cine no me la provocaste en Netflix. También es verdad que venía preparado. Ya venía preparado. No sé si con toda la habitación oscura y viendo la tele hubiera tenido esa ansiedad, ¿no? No pasa nada, no te va a ocurrir nada si ves la película. Pero esa es la gracia de la historia, que te la vas bebiendo poco a poco, la vas entendiendo, la vas comprendiendo y vas sacando conclusiones durante ese tipo de película. Y a mí eso es lo que me fascina de los directores, ¿no? Que hagan conmigo lo que les dé la gana. En el momento que un director conmigo no hace nada, ya está, ya no me voy, ¿no? Ya no me gusta, no vuelvo a ver esa película, ¿no? Y a veces uno ve cosas que parecen simples, pero que tienen una narrativa excepcional. A mí me encanta el cine latino, me encanta, ya te dije antes que mi rebeldía, mi acto de rebeldía cinéfilo quizás será el tener filming, ¿no? Porque me parece que hay cosas muy interesantes y descubres cosas muy interesantes. Por cierto, estoy descubriendo cosas muy interesantes en el cine nórdico, que me tiene completamente atrapado el cine nórdico, ¿no? Yo no sé por dónde vas tú, por dónde tiras tú en ese aspecto, con el tema de los gustos del cine, de lo que ves, lo que lees en el cine. Intento estar un poco en sintonía con todo lo que se hace, ¿no? Venga de donde venga, ¿no? Y es increíble porque mencionabas filming está haciendo, por lo menos para los cineastas, una labor maravillosa de sala de descubrimiento de películas maravillosas que no se exhiben ni se distribuyen, ¿no? Yo creo que en ese sentido está ocupando un lugar muy necesario dentro de la cinematografía europea, ¿no? Sí. Y qué orgullo que sea una plataforma española, ¿no? Quien está haciendo eso, ¿no? Intento estar muy conectado con todo lo que se hace off, todo el cine independiente, pero también veo mucho cine mainstream, intento de alguna forma ver un poco de todo, ¿no? Y luego me he convertido últimamente en un forofo del teatro, intento ir al teatro y estar en activo también con lo que se hace en el teatro, porque creo que hay propuestas muy interesantes que son muy estimulantes y muy inspiradoras de cara a concebir diferentes dramaturgias, ¿no? Y pensar en historias y en personajes, ¿no? También en el teatro hay algo muy vivo en todo eso, ¿no? ¿Por qué vuelves a Tenerife? Pues creo que como estoy escribiendo ahora un par de historias y una de ellas transcurre aquí en Tenerife, pues sentí que era la manera más lógica de estar conectado con esa historia, ¿no? Yeah. Y luego me apetecía personalmente, después de haber estado 40 años viviendo fuera de aquí, tener una temporada por aquí, ¿no? Abrazar de nuevo mis raíces, ¿no? y recargar baterías, ¿no? Mira, a mí me parece fascinante, por ejemplo, me parece fascinante que vengo de las bobinas de la radio, ¿no? De las bobinas de la radio, de los cassettes, el avance más grande que vi en la radio fue el DAT y ya desapareció. Me parece que hacer un podcast, aunque tenga este atrecho, ¿no? De los micrófonos y demás, con unas cámaras pequeñitas, pero que tengan una definición de 1000 pares de narices. Cuando los japoneses con las Canon y los Sony empezaron a hacer unas cámaras de foto que filmaban vídeo, vi que había un montón de gente de hambre de hacer cine,
Yo pongo el ejemplo del podcast porque posiblemente sin estas herramientas no fuera posible hacerlo, ¿no? Se ha abaratado todo, todo está al alcance de todo el mundo. Hablo de primeras marcas y de tecnología, abaratado entre comillas, ¿no? Pero a poquito que hagas un esfuerzo, te montas un pequeño estudio. Y la gente se ha montado sus pequeños estudios de cine, ¿no? Aquí en La Laguna, que es donde estamos grabando, donde está la artillería, hasta hace unas fechas había un certamen de cine de guerrilla, ¿no? La gente iba y 24 horas hacía una película de aquella manera, pero se la hacía. Pero lo importante en todo esto es que ya hay herramientas tecnológicas para hacer una cosa bastante decente, desde el punto de vista del sonido, desde el punto de vista de la iluminación y desde el punto de vista del vídeo. Y yo he descubierto gente muy potente, muy interesante, que probablemente se quede ahí, pero he descubierto cabezas que me vuelven loco, cineastas que me vuelven loco, de aquella manera. No son un Juan Carlos Fresnadillo, porque la vida de cada uno es la que es, ¿no? ¿Tú tienes esa sensación o percibes lo mismo que he percibido yo? De decir, joder, se están haciendo un montón de cosas, todo el mundo puede subir, todo el mundo puede filmar, pero te encuentras ahí un montón de cosas buenas. Podría haber mucha hojarasca, pero hay bastante potencia, al menos en la historia, en la forma de narrarla, ¿no? Sí, y esto tiene mucho que ver con toda la revolución que ha supuesto Internet, ¿no? Y sí, la posibilidad de difundir tu obra en todo el planeta, ¿no? Hecha desde este pequeño local, claro, con estas cámaras que efectivamente están relativamente al alcance del bolsillo de casi todos, ¿no? Pero esto es un ejemplo, ¿eh? Yo quiero hablar de los sí, que hacen los cortos, ¿no? Lo pongo como ejemplo de sí, cómo es posible ahora mismo que si tienes una idea y un proyecto lo puedes ejecutar con relativa facilidad. Antes era imposible, los recursos que necesitaba una película para poder llevarse a cabo eran muy grandes, era todo carísimo, ¿no? Ahora mismo con una pequeña cámara que tiene una gran calidad y que puedes perfectamente poner en tu película en Netflix, es posible, ¿no? Entonces, bueno, esto ha democratizado el arte del cine, ¿no? Y eso creo que es una gran noticia, porque permite efectivamente estar en un contexto, en un escenario donde hay muchas creaciones, ¿no? Y donde creo que surgen nuevas voces que son necesarias. Claro, porque ahora es cómo me cuentas la historia. Ya sé que las herramientas las hay, ¿no? Antes te tenía que poner yo como productor ejecutivo una serie de cámaras, un equipamiento. No, ahora lo que me interesa es cómo cuentas la historia, porque te puedo decir ahora mismo aquí en Canarias decimos un hindú, ¿no? Y te vende una cámara muy buena. Y ya tú, ahora cuenta la historia, ¿no? Es como la buena fotografía. Es como el buen fotógrafo. No hace falta tener una excelente cámara, hay que tener un buen ojo y un buen encuadre, ¿no? Tener algo que contar, ¿no? Tener una historia que contar. Entonces vamos buscando a las chicas y chicos que nos sorprenden, ¿no? Que nos dejan con la boca abierta. Sí. Y de esto tenemos afortunadamente un montón de ejemplos, escuela de cine. ¿Tú empiezas a hacer publicidad? Tú montas una pequeña productora, Yo ¿no? empiezo a hacer, después de estudiar en la Escuela de Cine en Madrid y hacer algunos cortos, me meto en publicidad. Era la manera que en aquel momento nos permitía poder vivir de hacer algo relacionado con la imagen, ¿no? ¿Y cómo grabas publicidad? Tendrías que grabarlo con la herramienta de aquel entonces. En aquel momento era la herramienta cara. Era una herramienta carísima. O rodabas en celuloide, que eran grandes presupuestos, o rodabas en Betacam, ¿no? En vídeo Betacam, ¿no? Que era como, bueno, era la calidad broadcast para poder emitir en una televisión, ¿no? Y eran cámaras carísimas y todo era muy complejo, muy difícil, y costaba mucho dinero todo. Ya. ¿Cómo Tenerife, que estamos en Tenerife, Canarias en general, pero Tenerife en particular ha hecho mucho esfuerzo desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de las empresas, en fin, una industria, ¿no?, alrededor del cine? Parece, por lo que ha ocurrido en Tenerife, que va por buen camino, parece, por las filmaciones y por las grabaciones que hay aquí, ¿no? Parece. En algún momento, desde los estudios de Hollywood, la gente con la que tú trabajas, ¿se ha contemplado la posibilidad de rodar aquí algo? Es decir, bueno, oye, pues las exenciones fiscales nos ahorramos unos milloncetes, ¿no? Y además hay mucha cosa ahí. De hecho, el productor de Damsel es el productor de toda la saga de Fast and the Furious. Ah, claro, hombre. Y conocía Tenerife desde mucho antes que yo lo conociera, ¿no? Y compartió muchas anécdotas de su rodaje aquí cuando estuvo precisamente filmando, ¿no? Ya es notorio, ¿no? Tenerife es un plato conocido dentro de la industria a nivel internacional y mundial, ¿no? Entonces ya es una realidad. O sea, Canarias es un lugar que está en el punto de mira de, digamos, industrial,
como un lugar al que ir a rodar y realmente sacar un gran provecho financiero y económico a la hora de plantear películas, ¿no? A tu juicio se ha hecho bien. Yo creo que se ha hecho bien. Lo que quizás no se está cuidando tanto y donde creo que habría que poner una cierta estructura es en la formación. Yo creo que está faltando más formación para toda esa nueva generación que se quiere incorporar a la industria del cine. Porque lo que veo de todos estos rodajes que están ocurriendo es que se traen prácticamente la totalidad de técnicos desde fuera, ¿no? Y no se contrata tanta gente. Se contrata gente, pero no tanta gente ni tantos puestos vitales de la película. Entonces creo que, bueno, invertir en formación sería una inversión muy productiva para Canarias y para los canarios, ¿no? Invertir en más, porque creo que hay algún instituto, hay institutos sí, pero que lo está haciendo. Sí, pero es algo muy pequeño, no está habiendo una inversión adecuada que además esté en conexión y en contacto con una industria más profesional. Creo que falta mejorar ese ámbito, ¿no? para que precisamente podamos formar una industria de técnicos y artistas, no solamente una industria que esté basada en unos incentivos fiscales, en unos paisajes muy poderosos, en una climatología maravillosa, en unas empresas de servicios muy competentes. Creo que falta la pata fundamental de una generación de creadores y técnicos que realmente puedan también participar de ese éxito que está haciendo el hecho de que Canarias es un plató de rodaje. ¿Técnicos y equipamiento? ¿También equipamiento? Yo diría sobre todo técnicos, ¿no? Por equipamiento, una cosa va a venir con la otra, ¿no? Yo creo que si formas a un grupo importante de técnicos, el equipamiento va a venir inmediatamente con ellos, porque hay una simbiosis total. Estamos hablando de camarógrafos, sonido, cámara, dirección artística, vestuario, maquillaje, pues todos los estamentos de una película, ¿no? Sí. Y sería interesante que los cabezas de equipo de esas producciones tan grandes, pues los canarios pudieran optar a ser cabezas de equipo, ¿no? Y eso pasa por tener una formación a largo plazo estable y duradera, ¿no? ¿Tú escribes mejor aquí? ¿Mejor? Igual. Yo creo que en este caso, que es una historia tan ceñida a Canarias, creo que tengo que escribirla aquí, no queda otra, ¿no? Yo creo que escribo en cualquier parte. Ya me he acostumbrado, me considero un viajero y me he pasado toda mi vida viajando, me siento en cualquier sitio a escribir, ¿no? Y a pensar y a diseñar historias, ¿no? Pero me gusta mucho esto que estoy haciendo ahora, y sobre todo tengo la impresión de que, y esto es algo que lo digo y puede que suene un poco cursi, pero cada vez que estoy en cualquier parte del mundo estoy de alguna forma también conectándome con esta tierra, ¿no? Porque en esta tierra yo me crié y me eduqué. Y mi manera de ver el mundo tiene mucho que ver con la manera en la que ve el mundo un isleño, como yo soy un isleño, ¿no? Un hombre que nació en una isla, ¿no? Y eso te genera una sensibilidad específica, ¿no? Fabuladora, fantasiosa, creo que todo eso se conecta con este lugar de origen, ¿no? Y además una tierra que está viva, una tierra volcánica, que está en ebullición, que bueno, Tenerife en concreto vivimos en un volcán que duerme, de momento, pero que está viva, puedes sentir la naturaleza, puedes sentirla de una forma directa, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me ha configurado como creador y creo que está en cada una de las historias que haga, escriba donde escriba. Juan Carlos, entonces eres una mezcla de todo eso. ¿Te has puesto a pensar en algún momento de dónde viene tu fábula? ¿Por qué eres un tipo que fabula? ¿Por qué eres un tipo que escribe? Por eso decía yo antes que me atormenta con meterme en la cabeza a la gente y decir, ¿de dónde viene el puñetero genio? ¿Cómo es, no? Es lo que te decía antes del símil, que alguien me dijo aquí en este programa. No sé, me sale. No sé poner un enchufe ni atornillar nada, pero me sale, ¿no? Entonces, podemos llegar a la conclusión de que eres la mezcla de todas esas cosas. Uno va bebiendo y de repente dice, ¡ay! Pero yo te diría que hay, en el caso de muchos creadores, y en el mío en concreto, hay como una necesidad emocional en contar historias. Y tiene que ver con una infancia específica, con una madre apasionada por el cine, con un padre que rodaba con una cámara de Super 8 todos los encuentros familiares, con un familiar cercano que era documentalista, Roberto Rodríguez.
todos esos elementos de alguna forma configuran al niño Juan Carlos en su apetencia por expresar algo que ha estado bebiendo durante mucho tiempo, ¿no? Son esas personas las que te dicen de alguna manera que el mar es un medio de comunicación, de que el mundo está abierto, de que vivir en Tenerife no significa quedarte en Tenerife. No exactamente ellos, porque de hecho te confieso que había un dilema en mi familia. Mi padre no quería que yo estudiara cine. Es mi madre la que se empeña, me ayuda y se vuelca en ello, ¿no? Entonces, bueno, hay mezcla, ¿no? Y contradicciones también. Pero yo creo que hay un espíritu inicial de volar y viajar y encontrar otros mundos, ¿no? Que tienen que ver con los mundos imaginados que piensas y generas cuando eres un infante, ¿no? Yo me recuerdo ir a la playa y mirar el muro azul, como dice un amigo mío, y ese muro era un lugar de vocación y de imaginación de otros lugares, ¿no? Y la apetencia por descubrir esos sitios y por descubrir otros personajes más allá de tu circunstancia, ¿no? Tú sabes que puedes beber, ¿no? Sí, pero cuando hablo me olvido de beber y de comer. Bueno, voy a terminar ya, no te quiero atormentar más porque tienes mucho lío, tienes muchas reuniones. Hoy será muy fácil, ¿no? Hablar con cualquier... Será muy fácil, no es muy fácil una reunión para hablar con cualquier parte del mundo. Y la última cuestión es, precisamente cuando tú te vas a Madrid, ¿es cuando decides que el mundo es más grande? ¿Cuando te das cuenta que el mundo es más grande? ¿No lo sabías de antes? Cuando ya llegas a Madrid, que tu madre se empeña en que estudies, dices, estoy en la capital de un sitio importante. Y además me encuentro con gente muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo te encuentras en un lugar, que es la escuela de cine donde estudié, donde encuentras gente que siente y piensa como tú, ¿no? Yo creo que por eso insisto en lo de la formación. La formación es clave para un creador, ¿no? Encontrarte con un grupo de gente de tu edad y con la misma pasión y el mismo entusiasmo por hacer algo que de alguna forma está dentro de ti, ¿no? Sí, Madrid se convirtió en las puertas al mundo, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a generar esa especie de dimensión internacional de lo que estaba por venir, ¿no? ¿Qué te fuiste con 18? 17. 17, claro. Sí, me fui muy jovencito. Pero yo creo que fue definitivo que me fuera a esa edad, ¿no? Salí del nido justo en el momento adecuado, porque ahí ya me formé como un adulto en Madrid, ¿no? Pero a base de empujones, a base de gestionar tus sentimientos, de que me quiero volver a Tenerife, ¿no hubo nunca una flaqueza de ese tipo? No hubo... Yo creo que siempre en mi vida ha sido un caminar hacia adelante, ¿no? Bien. No he caminado nunca hacia atrás, no siento... Que no quiere decir que caminar hacia adelante sea lo que hay que hacer. Hay gente que camina hacia adelante y hacia atrás y tiene una vida muy plena, ¿no? No estoy siendo apología del movimiento hacia adelante, pero en mi caso siempre ha sido una cuestión de... Primero fue Madrid, luego fue Londres, luego fue Nueva York, luego fue Los Ángeles. O sea, he estado como moviéndome hacia adelante en un sentido, ¿no? ¿Ibas buscando cine? Y iba buscando cine, completamente, iba siempre. Y bueno, Damsel, de alguna forma, yo siempre digo que es el resultado de toda esta apetencia que yo tengo desde que soy muy pequeño de contar un cuento de fantasía, ¿no? Yo creo que eso estaba ahí metido en mi ADN, ¿no? Y que tenía que satisfacer esa parte de mí, ¿no? Hubo 5 años en los que llevabas la criatura dentro, pero previamente ya había un run run, o es en ese había un run run. Oye, estamos. Yo diría que el run run lleva más de 15 años, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. En hacer una película de este estilo con Pero hasta el punto de cruzarse en tu vida hace 15 años, de que no, me refiero a eso. No hace 15, se cruzó otra cosa muy parecida hace 10. Vale. Pero aquel momento no era el momento y por cuestiones del destino pues no salió adelante, ¿no? Pero ¿eres tú quien busca a Damsel o es Damsel los que te buscan? Yo creo que es una cosa mutua. Sí, yo estaba buscando una historia en esa línea y de repente aparece esa historia y de hecho el productor con el que finalmente hago la película era el productor de esa otra película que finalmente no hice y en la que estaba yo muy empeñado y me llama para esta otra que es Damsel, ¿no? Con lo cual yo creo que cuando uno llama y pide y tiene una especie de convicción muy clara, el universo responde. Estoy convencido que funciona así. Ponte cerveza que vamos a brindar. Yo lo haré con agua porque no tengo más remedio, pero esa es buena porque con esa puedes conducir, ¿eh?
Ah, sí, Sí, exacto. después de bebértela toda. Salud. Gracias por venirte al cotidiano, por estar aquí unos 40 minutillos con nosotros, chico, y que, no sé, es la primera vez que hablamos en público y en una entrevista. Por este programa pasa gente que he conocido previamente, que he entrevistado previamente en uno de mis anteriores puestos, pero que siempre le preguntas, oiga, ¿y la película cómo va? ¿No? ¿Y cuáles estas cosas? ¿La película o el terremoto? ¿No? Pero nunca tienes un momento de aplomo, de flama para decir, oye, vamos a hablar de... Es verdad que tú eres tus circunstancias, tú eres tu cine, tú eres tus películas y difícilmente vas a desgajarte de eso, ¿no? Pero también tienes historias, tienes la de tu papá, tienes la de tu mamá, tienes todas esas cosas que te han hecho a ti, si no, no hubieras estado aquí ahora mismo, ¿no? Y esos antepasados, o esos que nos brindaron la oportunidad de dejarnos aquí, ¿no? Como el que deja un bichillo y a ver cómo se reproduce, a eso les tenemos que honrar siempre. Yo creo que a eso les tenemos que honrar siempre, absolutamente. Y darle las gracias, ¿no? Sí. Bueno, gracias a ti. Gracias a ti. Felicidades. Gracias.